En un callejón oscuro y casi desierto, Grace Van Pelt avanza con paso firme aunque contenido, consciente de que alguien la sigue. La figura encapuchada que camina tras ella no intenta ocultarse demasiado. Cuando finalmente se detiene y se da la vuelta, no hay sorpresa en su rostro, es la persona que esperaba. Tras un breve instante de vacilación, respira hondo y le pide que mate a Rigsby. 36 horas antes, Wayne Rigsby, Patrick Jane y Teresa Lisbon llegan a una casa donde encuentran el cuerpo sin vida de Kelly Flower, fiscal de distrito, asesinada de un disparo a quemarropa. La escena es impactante. Mientras los técnicos trabajan, Jane recorre el lugar con su habitual mirada minuciosa y nota que la casa está en plena remodelación. Paredes abiertas, herramientas dispersas, olor a pintura fresca. El detalle no le pasa desapercibido. Poco después aparece el esposo de la víctima, Jaden Flower, que al ver el cuerpo de su mujer se derrumba por completo. En la sede del CBI, Madeleine Hightower presenta a Cho y a Rigsby al fiscal adjunto Mark Odenthal, que les entrega los expedientes en los que Kelly estaba trabajando antes de morir. El más reciente involucra a Hank Draver, sospechoso de contrabando. Cho y Van Pelt van a interrogarlo. Hank insiste en que no tenía ningún interés en matar a una fiscal. Según él, ya tiene suficientes problemas y no tiene que tener uno más. En la casa está también alguno de sus socios y su madre, una mujer mayor exageradamente arreglada que raspa boletos de lotería con ansiedad casi febril, soñando con un golpe de suerte que lo cambie todo. Habla de manera errática, salta de un tema a otro sin coherencia. Hank asegura que sufre demencia senil. Mientras tanto, Lisbon y Jane interrogan al viudo. En medio de la conversación entra Cale Sylvan, uno de los obreros de la remodelación. Sin darse cuenta, o sin importarle, pisa directamente la mancha de sangre donde cayó Kelly. Jane lo señala, pero Sylvan apenas mueve el pie, sin mostrar incomodidad ni sorpresa. Esa frialdad llama la atención. Jane le hace algunas preguntas técnicas sobre la obra, obtiene su tarjeta y más tarde, ya en la oficina, revisan su historial. Descubren que ha cambiado de nombre varias veces y que a su alrededor se han producido numerosas muertes sospechosas, accidentes, caídas o desgracias varias. Nunca se pudo probar nada en su contra, pero la estadística es inquietante. Aún así, no hay pruebas suficientes ni siquiera para solicitar una orden de registro. Lisbon decide vigilar el apartamento de Sylvan y envía a Cho y a Jane a hacer guardia. En un momento dado, Jane se baja del auto diciendo que dará un paseo. Desaparece durante horas y regresa a la sede con su típica vaguedad, sin explicar dónde estuvo realmente. La investigación avanza con cautela. Lisbon organiza una operación encubierta y utiliza a Van Pelt como señuelo, cerrando el círculo que comenzó en aquel callejón oscuro. Ahí, Sylvan revela que cobra $50,000 por un trabajo. Cuando Van Pelt exige una prueba de que habla en serio, él primero coloca un cuchillo en la garganta para demostrar lo dispuesto que está a matar. Ella mantiene la calma y pide algo más convincente. Entonces, Sylvan le muestra en su teléfono un video en el que se ve el asesinato de Kelly Flower. Es la prueba definitiva. En ese instante, el resto del equipo irrumpe desde sus escondites y lo arrestan. En el juicio presentan el video, Kelly en el suelo, suplicando, y luego el disparo. La evidencia parece irrefutable, pero el abogado de Sylvan introduce un elemento inesperado. Una taza encontrada en el fregadero del acusado que tras ser analizada contenía las huellas de Patrick Jane. La sesión se suspende de inmediato. Odenthal y Lisbon enfrentan a Jane y le exigen una explicación. Jane admite que durante su supuesto paseo forzó la cerradura del apartamento de Sylvan, entró sin una orden judicial, registró todo el lugar y revisó su computadora. Ahí encontró el video, subido por el propio Sylvan como trofeo de su crimen, una muestra de narcisismo y su necesidad de conservar prueba para su hazaña. Gracias a eso, Jane supo que una trampa bien organizada podía obtener evidencia directa e incuestionable, por eso propuso usar a Van Pelt como cebo. Pero el problema es evidente, la obtención ilegal de esa información contamina todo el procedimiento.
El juez Hildred aplica la doctrina del fruto del árbol envenenado y el caso se desestima. Sylvan queda libre. De regreso en la oficina, Hightower suspende a Lisbon por 5 días. Como jefa del equipo, es responsable de la conducta de sus subordinados. Antes de irse, deja a Cho al mando. La sensación de derrota pesa sobre todos, pero Jane no parece dispuesto a dejar que Sylvan se salga con la suya. Lejos de resignarse, Patrick Jane decide mover sus propias piezas. Invita a Cho a tomar un café, y este, que lo conoce demasiado bien, intuye que no se trata solo de una simple pausa. Jane le explica su teoría. Al revisar el apartamento de Cale Sylvan, notó que no era precisamente amante del té, pero sí tenía café de la mejor calidad, granos finos y caros. Si estaban en la mejor cafetería de la ciudad, existía una pequeña posibilidad de que apareciera ahí, y esa pequeña posibilidad era suficiente para Jane. La apuesta resulta acertada. Sylvan entra en el local con aparente tranquilidad. Jane finge un encuentro casual en la fila e intenta una especie de hipnosis improvisada que no lleva a nada. En realidad, solo busca distraerlo el tiempo suficiente para meter la mano en los bolsillos de su sudadera. Cho observa la escena sin impresionarse. El botín es mínimo, un botón suelto, pelusa y algo de arena. De regreso en la sede, analiza los movimientos financieros de Sylvan. Descubren que retira $2,000 mensuales de su cuenta, pero su alquiler es de apenas 900. La diferencia es demasiado regular para atribuirla a gastos ocasionales. Lo más probable es que mantenga otra propiedad o una segunda residencia. En el teléfono incautado encuentran, además del video del asesinato, otro detalle: una bolsa con una etiqueta de gimnasio. Deciden recorrer los gimnasios de la ciudad en búsqueda de pistas, aunque la tarea parece casi imposible por la cantidad de locales existentes. Entonces, Cho repara en la arena que Jane encontró en el bolsillo. No es arena de playa. Él creció en Sacramento, cerca del río, y reconoce la diferencia. Esa textura corresponde a arena de río. Con esa pista, reducen la búsqueda a gimnasios cercanos a la ribera. Una verificación rápida le permite identificar el lugar exacto y finalmente la segunda dirección de Sylvan. Cuando irrumpen en la casa, encuentran a Sylvan viendo una vieja película de gángsters en blanco y negro. En una habitación trasera hay un hombre atado con cinta adhesiva, otra posible víctima en espera. Una granada de humo atraviesa la ventana y en segundos la policía invade la vivienda. Sylvan entonces es reducido, esposado y sacado al exterior. Pero cuando parece que por fin lo tienen, todo se desmorona. Mientras lo escoltan hacia un coche patrulla, Rigsby nota un punto rojo sobre el pecho de Cho, un láser visible. Le grita que se agache. El punto se desplaza hacia Sylvan y antes de que pueda reaccionar, un disparo seco atraviesa el aire. Sylvan recibe el impacto en el pecho y cae muerto. El tirador desaparece sin dejar rastro. A la mañana siguiente, la magnitud de lo que Sylvan ocultaba comienza a revelarse. En el patio de la casa excavan la tierra y exhuman restos humanos. Uno tras otro aparecen esqueletos enterrados clandestinamente. 8 tumbas hasta el momento, y probablemente no sean todas. Es evidente que muchos clientes acudieron a él para hacer desaparecer personas y sin dejar huella. Jane, incapaz de mantenerse al margen pese a la suspensión, llama a Lisbon, que oficialmente está apartada de este caso, pero sigue llevando 3 armas en el coche por si acaso. Le pide que se reúna con él en los muelles. Ahí vuelven a encontrarse con Hank Driver y su supuesta madre senil, a quienes Cho y Van Pelt ya habían interrogado. Durante la conversación, Jane percibe algo que los demás pasaron por alto. Hank mira constantemente a su madre, demasiado pendiente de sus reacciones. Jane analiza sus movimientos, su postura, la manera en la que se sienta. En cuestión de segundos, concluye que todo es una farsa. Lamenta no haber revisado antes los zapatos de la mujer para comprobar si tenían marcas de uso, un detalle que aprendimos en un caso anterior con un falso inválido. Decide confrontarla. La mujer se levanta sin dificultad y estalla contra Hank, revelando que él no es más que un chivo expiatorio. Ella es quien dirige la operación.
Sin embargo, lo que parecía una charla privada es en realidad una emboscada. Los socios contrabandistas emergen de su escondite armados. Lisbon solo tiene un arma. Están superados en número y en potencia de fuego. No tienen más opción que rendirse. Los encierran en un contenedor de carga, lo suben a un camión y lo trasladan a las afueras. Dentro del contenedor, en la oscuridad y el calor sofocante, Lisbon reconoce algo que siempre ha sabido. Trabajar con Jane tarde o temprano le costará el empleo, y aún así lo acepta. Prefiere asumir ese riesgo antes que renunciar a hacer lo correcto. Tras un tiempo que parece eterno, oyen un sonido inesperado, el balido de una cabra. Gritan pidiendo ayuda. La puerta se abre y en lugar de criminales armados, encuentran a una cabra curiosa y a un niño mexicano que parece salido de un libro de ¿Dónde está Wally? Gracias a él, logran salir y caminar hasta el pueblo más cercano, donde consiguen transporte de vuelta a la ciudad. Lejos de terminar la jornada, Jane decide dar un paso aún más arriesgado. Interrumpe a Mark Odenthal en plena audiencia judicial mientras éste defiende un caso. Lisbon lo acompaña, pero se mantiene en la galería, observando en silencio. Jane provoca, habla fuera de turno, recibe una llamada y se niega a colgar pese a las advertencias del juez. Cuando Odenthal se acerca indignado, Jane le retuerce la nariz en un gesto casi infantil que el fiscal califica de agresión. El alguacil lo saca de la sala y Lisbon lo sigue, sabiendo que nada de eso es improvisado. Jane ha comenzado a preparar el escenario para su jugada final. Lejos de ser un arrebato sin sentido, el incidente en el tribunal forma parte de un plan meticulosamente calculado por Patrick Jane. Decide estudiar la ley y representarse a sí mismo en la audiencia por la supuesta agresión contra Mark Odenthal. El objetivo no es defender su honor, sino provocar. Durante su intervención divaga, habla de películas antiguas, se pierden anécdotas aparentemente irrelevantes, y en medio de ese discurso errático, sugiere que el juez disfruta cazando animales indefensos. Aunque el comentario parece fuera de lugar, resulta cierto. El juez Hildred ha salido recientemente de caza y disparó a varios patos con una escopeta de calibre 10. Jane repite con teatralidad que una escopeta de calibre 10 dispara cartucho de 3 pulgadas cargado de muerte y destrucción. Odenthal, distraído, lo corrige automáticamente, precisando la longitud exacta del cartucho. Ese pequeño detalle es la señal que Jane estaba esperando. No es solo una corrección técnica, es el reflejo de alguien familiarizado con armas de fuego, alguien cómodo hablando de calibres y municiones. A esto se le suma otro recuerdo. Anteriormente, cuando Odenthal reprendió a Jane por arruinar el caso contra Sylvan, manipuló una pistola de evidencia con soltura profesional, casi instintiva. Demasiada seguridad para un simple fiscal de oficina. Y está también la cuestión de la taza encontrada en el fregadero de Sylvan. No fue casualidad. Una cosa es notar un objeto fuera de lugar en tu propia casa y otra muy distinta es enviarlo deliberadamente a analizar en búsqueda de huellas. Alguien tenía especial interés en encontrar pruebas que desacreditaran la investigación y garantizaran que el caso se desmoronara en los tribunales. Jane expone entonces su hipótesis. El tirador que mató a Cale Sylvan no fue necesariamente un segundo sicario contratado para encubrir el cliente original. Tal vez el propio cliente decidió eliminarlo para silenciarlo definitivamente. Y ese cliente debía tener poder, conocimiento del sistema judicial y un motivo fuerte para querer muerto a Kelly Flower. Kelly estaba a punto de cerrar el caso contra Hank Driver, un caso de alto perfil que podría catapultar la carrera de un fiscal. Odenthal era solo fiscal adjunto. Pero si Kelly ascendía o desaparecía, su posición podía cambiar radicalmente. La muerte de Kelly abría una oportunidad. Jane plantea que Odenthal contrató a Sylvan para asesinarla, prometiéndole protección y maniobras legales en caso de que algo saliera mal. Como fiscal, tenía la capacidad de influir, retrasar o debilitar procedimientos. Cuando Sylvan fue detenido en la operación encubierta, Odenthal comprendió que el mentalista estaba cerca de la verdad.
Conociendo los métodos de Jane, era probable que sospechara que había entrado ilegalmente al apartamento. Bastaba con revisar minuciosamente el lugar y encontrar algo fuera de sitio. La taza con las huellas de Jane fue el premio mayor. Con eso, el caso quedaba contaminado y Sylvan quedaba libre, hasta que alguien decidió que era más seguro eliminarlo. Todo sigue siendo una teoría hasta que Jane propone lo inevitable, que Odenthal permita un registro de su vivienda en búsqueda de armas. Él se niega, pero el juez Hildred, viendo la coherencia interna de la argumentación y las coincidencias acumuladas, autoriza una orden de registro. En el garage de Odenthal encuentran un rifle de francotirador con mira telescópica. Es el tipo de arma capaz de realizar un disparo que mató a Sylvan desde la distancia. Frente a la evidencia y ante la posibilidad de enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable sin colaborar, Odenthal cede. Confiesa, confirma cada sospecha de Jane. Contrató a Sylvan para matar a Kelly y luego lo eliminó cuando se convirtió en un riesgo. Es arrestado y llevado a prisión, poniendo al descubierto una red de corrupción dentro del propio sistema legal de California. En el despacho de Madeleine Hightower, la tensión es evidente. Repasa una larga lista de violaciones del procedimiento, la mayoría atribuibles a Jane y algunas a Teresa Lisbon por permitirlas. Sin embargo, también reconoce el resultado. Han desmantelado un asesinato, descubierto múltiples víctimas enterradas y expuesto corrupción en la fiscalía. Decide entonces hablar con el fiscal de distrito para reducir la suspensión de Lisbon, aunque no puede evitar añadir que el juez Hildred llamó más temprano para informar que Jane acumula $16,000 en multas judiciales. Como si nada de esto tuviera demasiado peso, Jane invita a Lisbon a acompañarlo al campo de tiro. Ella duda apenas un instante antes de aceptar, pero pone una condición sencilla. Esta vez conducirá ella. Y mientras se alejan, queda claro que, pese a los riesgos, el caos y las consecuencias, el equilibrio entre ambos sigue intacto, siempre al borde del desastre y siempre funcionando. Y con esto termina este episodio. Antes de terminar con este video, te cuento como siempre que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.